Bien, buenas noches, pues estamos en charla de ciencia y seguimos con el modelo que habíamos empezado de universo material, universo inmaterial y la mente. Esto es dividir todas las cosas en lo que es material y lo que es inmaterial y la mente como el gran conector de los dos universos. Y hoy tocamos el tema de la información. Cuando escucho la palabra información me viene a la mente los periódicos, la radio, la televisión y probablemente a usted le pase lo mismo. Pero para los físicos y algunos científicos, la palabra información es más que eso. No sé por qué se complicarán tanto la vida de estos señores. Seth Lois, profesor de física en el MIT, escribió un libro donde afirma y detalla que el universo es una enorme computadora cuántica que procesa la información de todo lo que ocurre en él. Si profundizamos en el tema de información, nos podemos encontrar con algunos temas perturbadores como quién es el emisor de esta información, porque de acuerdo con la teoría de información de Claude Shannon, la información no es algo aislado. Se requiere un emisor de la información, un mensaje, un codificador que genera la señal que se va a transmitir, un canal de salida compatible con el canal de entrada, luego un receptor que recibe la señal, la decodifica y llega el mensaje al receptor. Un ejemplo burdo. Está usted frente a una mesera a la que va a pedir un café. Usted es el transmisor de la información. El mensaje es, quiero un café. Su transmisor es su sistema vocal. El código es el sistema de fonemas en su idioma que le permitirá articular unos sonidos que viajarán por el aire, el cual es el canal. Estas vibraciones llegarán al receptor, que en este caso es oído. La mente analizará el código de los fonemas y lo decodificará, siempre y cuando estén hablando en el mismo idioma, y recuperará el mensaje. Y probablemente hasta le traigan el café. Esto lo hacemos todos los días. Bueno, no pedir el café, salvo cuando estamos enamorados de la mesera, sino enviar y recibir información en forma verbal y de otras formas. Pero los elementos conceptuales son los mismos. Un emisor, un mensaje, un codificador, generación de la señal, transmisión, recepción, etcétera, etcétera. Regresemos a nuestro modelo del universo. Si todo es información en el universo, luego la pregunta obligada es, ¿quién es el emisor? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el código? ¿Quién es el programador de esta computadora? Planteado de diferente manera, son las preguntas que muchos hombres se han hecho a través de la historia de la humanidad y han planteado diferentes respuestas y elaborado complejas teorías sobre este tema desde la ciencia, la filosofía y la teología. Desde nuestro modelo material, inmaterial y mente, podríamos asignar al emisor como la mente universal. El mensaje no sería uno, sino siendo inmaterial tendríamos un número infinito de mensajes de los cuales cada receptor, que no puede ser en este modelo otro más que nuestra mente, tomaríamos aquellos que necesitáramos y pudiéramos comprender de acuerdo a nuestros intereses y necesidades. El código, la parte más difícil, de codificar los mensajes, pero esa es la tarea que han hecho los pensadores, filósofos, teólogos y científicos que tratan de descifrar los códigos universales de los objetos y los fenómenos que nos rodean. Ir al mundo inmaterial y escudriñar el conocimiento para extraer los códigos y entender el mensaje. Por cierto, relacionando información con entropía que vimos la semana pasada, los matemáticos y físicos que estudian la entropía consideran a la información como un elemento generador de orden. En el principio era el caos y probablemente la información se usó para disminuirlo. Recordarás, Hugo, que tú tienes muy claro el concepto de cómo se genera el caos y el orden. Entonces, ahí tendríamos en nuestro caso la entropía como un generador de caos y la información como un elemento generador de orden. ¿Y el programador quién sería? La experiencia nos dice que detrás de cada mente hay un yo, que es su poseedor usuario. Usted es dueño de su mente, aunque el usted y el yo sea muy difícil de escribir, por lo que el poseedor de la mente universal será infinitamente más difícil de describir e incluso descubrir. En nuestro modelo, al poseedor de la mente universal le podríamos llamar ser universal, sin detallar sus atributos, trascendencia, significancia, ni otras cuestiones por el momento para no salirnos del modelo y entrar en controversias.
pero estableciendo con gran probabilidad de que así como nuestra mente tiene un dueño que la maneja, detrás de la mente universal hay un ser que la posea. Como verán, hemos ido avanzando en la descripción del universo material e inmaterial, pero poco a poco en la descripción de la mente que quizá nos lleve bastante tiempo. Luego les invito a que nos acompañen la semana a semana en este viaje y nos ayude a comprenderlo con sus comentarios. Y le agradeceríamos que le den like a la página para que les lleguen los mensajes de los nuevos videos que se suben. Pues, ¿cómo ves la información, Hugo? Tienes apagado tu micrófono. Ok, entonces estamos hablando de la información, ¿verdad? Ajá. Vamos a, es que como me desconecté de los dos temas anteriores, estamos hablando de la información desde el punto de vista material e inmaterial todavía, o, Sí, sí, o de claro. la parte de... Claro. Y que la información no puede ser otra más que un elemento del mundo inmaterial, ¿no? Hay Sí, objetos pues, materiales que generan información, que generan datos, ¿no? Pero ya la información ya es totalmente inmaterial. Aunque sí, necesita un canal para transmitirse, etcétera, ¿no? claro, claro, claro. Necesita Sí, codificarse. pero Pero fíjate es que, interesante. Me acordé de ti cuando estaba pensando en cómo la información la describen como una generadora de orden y la entropía como una generadora de desorden. ¿Te acuerdas cómo platicamos del tema caos y orden? sí, y al final de cuentas te das que es digamos que es las dos caras de la misma moneda, ¿no? Sin una no vive, sin entropía no hay caos, ¿verdad? Y sin caos no hay innovación. Entonces, es como una ambivalencia, ¿verdad? Un binomio, ¿verdad? Que tiene que jugar junto, ¿no? La parte del caos y el orden, ¿no? Parece curioso cómo nos enfrascamos en tratar de darle orden a algo que inherentemente es desordenado, ¿no? Invertimos horas, sistemas, procesos, tratamos de optimizar cosas y al final siempre hay algo más que hacer, ¿verdad? Porque ese mismo sistema entrópico, ¿verdad? Que te lleva a decir, oye, pues vamos a crear otra idea para hacerlo mejor, ¿verdad? Para que no nos vuelva a suceder y luego pues lo haces y luego te sucede otra cosa diferente, ¿verdad? Y pasan los años, ¿no? Y puede pasar toda una vida tratando de resolver algo y al final no lo terminas resolviendo. Es una cosa bien curiosa, ¿no? No hay sistema perfecto, pues, ¿no? Que aplica en nuestra vida también, ¿no? La entropía es la que nos lleva a descomponernos. De hecho, se planteaba cuando aparece la mecánica cuántica, se aparece algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, los átomos de nuestro cuerpo pues tienen miles de millones de años. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué necesita uno estarlos reponiendo? ¿Para qué come uno? Y bueno, la primera razón que digo, bueno, es que la energía sí necesitamos, como si necesitamos energía, entonces tomamos la energía de los alimentos, pero si fuera nada más a tomar energía, pues con azúcar podríamos vivir sin problema, ¿no? Porque el organismo todo lo transforma en glucosa, ¿no? Las frutas, las harinas, todo lo transforma en glucosa y con eso da energía. Pero hay una cosa interesante, las moléculas les afecta la entropía y empiezan a descomponerse. Entonces decía Schrödinger que lo que comemos es orden. Esto es porque, vamos a suponer, se desarma una es lo que está molécula. ordenado, ¿verdad? ¿Mandé? Nos alimentamos de lo que está ordenado, ¿verdad? Así es. Moléculas o en algún compuesto, ¿verdad? Agarramos el orden, fíjate. Al comer estamos ordenando. Esto es en el proceso de estarse reponiendo las células perdidas y todo eso. Los alimentos les sirven para volverlas a construir. Y básicamente los aminoácidos para generar las proteínas, que son como los ladrillitos con que va construyendo Sí. células y todo.
y las vitaminas como enzimas para acelerar los procesos químicos y, y todo lo que es glucosa, todos los carbohidratos para hacerlo glucosa, ¿no? Y Y luego, ese es el orden. es- Pero fíjate que si tú, por ejemplo, mides las calorías en un término de energía generada por el mismo cuerpo, ¿no? Para resumirlo, y tú estás en total reposo y vas a ver que tus niveles de calorías consumidas va a variar. Va a estar variando, no sé, 91, 30 calorías, 50, 200. Y luego tú dices, ah, caray, pues entonces, ¿dónde está el orden, no? bueno, O lo que pasa sea, es que acuérdate que el entonces, inconsciente está digo, yo trabajando. sé que intervienen muchos procesos, ¿verdad? Y a lo mejor de repente está trabajando tu hígado y pues requiere energía, ¿verdad? Y de repente está trabajando más otro órgano porque requiere energía. Pero es curioso cómo eso te genera un cálculo prácticamente muy difícil de determinar, ¿verdad? Que es algo que no le puedes dar orden, ¿verdad? O sea, si tú me dices, oye, a ver, vamos a calcular la energía diaria de Marcos, haciendo exactamente lo mismo todo el día, ¿no? Va a variar un montón, ¿Sí? ¿verdad? Entonces ahí es donde está la entropía, ¿verdad? Es Dentro de un que sistema organizado. el inconsciente nunca descansa, siempre está chambeando, ¿no? Exacto. Y bueno, todo el corazón, pues también siempre está chambeando, el hígado, los riñones, todo eso, aunque nosotros descansamos el consciente cuando dormimos, pero todo lo demás sigue chambeando 24 horas, entonces tiene que estarse reponiendo. Lo interesante es que fíjate que podemos estar mucho tiempo sin vitaminas, inclusive sin aminoácidos. Esto es, y claro, nuestra entropía va avanzando, pero no pasa nada, pero no podemos estar sin glucosa. Sin glucosa. Nos falla la glucosa y nos morimos en minutos, ¿no? Sí, pues es la gasolina, ¿no? Sin Ajá, por eso gasolina. es que de todas las proteínas que comemos y no consumimos, las mandamos afuera. Lo mismo las vitaminas, las mandamos por la orina, y todas las proteínas, las tiramos fuera, ¿no? Nada más agarra el organismo las que necesita. Pero en el caso de la glucosa, la transforma en lípidos para poderlas almacenar en forma eficiente. O sea, ahí le hace una transformación a la glucosa y luego dice, ¿dónde la guardo? Pues lo más cercano del estómago. Y ahí lo guarda, ¿no? Y luego cuando ya el estómago está muy grande, empieza a poner lípidos por todo el cuerpo. Exacto, exacto. Pero volviendo, Pero bueno, ya creo que nos desviamos un poquito, ¿verdad? Porque estamos hablando de información. Y pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque cómo consideraríamos nuestro sistema de comunicación, ¿no? El que tenemos tú y yo ahorita, ¿verdad? Análogo o digital, ¿verdad? Obviamente yo transmito una información análoga, ¿verdad? A través de ondas, ¿verdad? Y luego aquí mi laptop, a través del micrófono y a través de la unidad de procesamiento central y todos los sistemas que tengo, lo transforma en unos y ceros, ¿no? así Y es. luego se manda vía inalámbrica, ¿verdad? Hasta la conexión que tenemos tú y yo, ¿verdad? Esa Bueno, fíjate que es un comunicación. viaje interesante. Cuando lo transformas de analógico a digital, lo empaqueta, hay un protocolo que se llama TCP/IP y forma paquetitos con esa información. Y en esos paquetitos va la información de la ruta. Te dice, bueno, mira, en el paquetito dice, salgo de esta dirección y quiero llegar a esta dirección. Entonces lo manda al primer nodo y ahí el nodo decide por qué ruta lo manda. Puede ser que, por ejemplo, estés en una conversación de México a Guadalajara y el paquete puede ir a Los Ángeles, puede ir a Nueva York y después regresar a Guadalajara y luego irse a Cuernavaca o a donde. Porque, porque los nodos tienen la particularidad de ir enrutando. Y eso te permite que a través de una fibra óptica viajen miles o decenas de miles de conversaciones y de comunicaciones. Incluso, a veces el paquetito número 5 llega primero que el paquetito número 1 y ahí en la computadora espera el paquetito otro para formarlo y por eso se tarda a veces en regresar. Y en el caso de voz, trae una información ahí de qué es voz y los nodos le dan prioridad a la voz.
para que no haya ese retraso, ¿no? Claro, y fíjate, entonces la malinterpretación o interpretación de la información no va a suceder en este caso, ¿verdad? A nivel del sistema digital, ¿verdad? Porque el sistema digital transmite un 1, un 0, digamos, y te va a llegar un 1, 0 a ti, ¿verdad? Casi exacto, ¿no? Fíjate Pero donde va a estar el problema de la comunicación va a ser en lo que yo te quise transmitir y tú lo que quisiste entender, ¿verdad? Y como yo siempre digo, nunca el que explica y el que entiende entienden lo mismo, ¿verdad? sí, porque Porque siempre, es una serie de interpretaciones, ¿verdad? claro, fíjate que hay otro proceso muy interesante, intermedio para decodificar esto, es que la información son datos a los cuales le pones un contexto. Por ejemplo, tú dices 5 grados de temperatura. Es una lectura, pero evidentemente le tienes que dar contexto, ¿no? ¿Dónde es? ¿Dónde es eso? Si es un plato, si es esto, si es la temperatura ambiente. Le tienes que dar contexto para mandarlo como información. Y cuando recibes esa información, tienes que sacar los datos y tú mismo le das otro contexto. Esto es, lo que tú me dices, lo que llega de información, yo lo desarmo y lo vuelvo a armar, lo meto como información y luego lo comparo contra mi base de conocimientos para ver si te creo o no te creo, ¿no? Claro. Y inclusive para generar la respuesta, ¿no? Decirte, oye, Guito, no es cierto. Entonces, es interesante. Ahora, lo mismo pasa con el universo y con todas las cosas, ¿no? Si es cierto que el universo es una computadora, pues todos los datos se transforman en información. Y esa información sería interesante analizarla, ¿no? Pero inclusive hasta las leyes que generan los movimientos y todas las leyes de física, no es más que información. Información que le permite a las cosas moverse, ¿no? O sea, Sí, si hay una fuerza aplicándose sobre una masa, entonces debes saber cómo se va a acelerar, etcétera, ¿no? sí, finalmente, híjole, pues podemos hablar entonces de que la información siempre va a ser caótica mientras la administre un humano, ¿verdad? Si la administra una máquina, supongo que de máquina a máquina, pues no hay error de interpretación, ¿verdad? Porque todo está exactito basado en unos códigos, ¿no? Y eso siempre me ha parecido que es una ventaja de la inteligencia artificial, ¿verdad? Si yo tengo un ser inteligente artificialmente aquí en la Tierra, digamos en México, y tengo otro ser con inteligencia artificial en Rusia, van a interpretar la misma información, ¿verdad? Independientemente de, al menos que hay un error, ¿verdad? En la transmisión, ¿verdad? En el canal de transmisión, ¿verdad? Como se distribuye la información. Pero salvo eso, es una gran ventaja, ¿verdad? Imagínate que yo tuviera, en una planta, ¿no? Una persona que entendiera exactamente lo que la otra está, queriéndole comunicar, ¿no? Hombre, se resolvería todo, no habría problemas. Porque mira, hay una estadística, ¿no? Que dice que 4 de cada 5 problemas en una organización se generan por una pobre comunicación. Entonces, imagínate resolver ese 80% de los problemas, ¿no? Olvídate, sería algo fantástico, ¿no? Bueno, fíjate que todavía la inteligencia artificial no llega a ese límite, a ese grado. Y déjame comentarte algo, los que empezamos allá en la prehistoria cuando se hacían circuitos con piedra, las primeras transmisiones no eran tan eficientes. Esto es cuando tú conviertes el analógico al digital, te salen los pulsos muy bien peinaditos, pero en el momento que lo transmites, y empieza a entrar ruido, se empiezan a despeinar. Entonces tienes que hacer circuitos que los vuelvan a peinar. Esto es de punto de transmisor en retransmisor, se va regenerando la información analógica al digital y por eso llega más o menos con calidad.
También hay un sistema de detección de errores. Esto es, si algún pulso que tú lo transmites como 1, pero por el ruido se cambia en 0, hay un sistema que lo puede detectar, que le llaman el chequeo de paridad. Entonces tú mandas un byte y le agregas un bit para que sea siempre par. Si llega non, es que un bit se alteró. Entonces espera una cadena de 8 bits para saber cuál es el bit que se alteró. Y en fin, hay una serie de corrección de errores muy interesantes, pero las primeras transmisiones que se hacían de datos, veías tú en la pantalla que aparecía el texto y luego símbolos muy raros, etcétera. Estaba tan depurado. Y así la inteligencia artificial ahorita no está tan depurada como para hacer un buen análisis. Y el hombre es muy, tú dices, es sumamente complejo ahorita, nuestra mente es sumamente compleja, entonces tenemos nosotros nuestros propios análisis y generamos todos diferentes contextos. Ese es el problema de la comunicación, ¿no? Que generamos. Y luego viene otro problema. Tú tienes la información y cuando reúnes la información y organizas la información, tienes lo que se llama el conocimiento. Pero arriba del conocimiento está el nivel de comprensión del conocimiento. Sabemos muchas cosas, pero no las comprendemos. Y muchas veces usamos cosas que no comprendemos y es donde viene la mayor parte de las fallas. Entonces, lo interesante es que cuando enseñáramos algo o aprendiéramos algo, llevemos el conocimiento hasta la comprensión para poder tener la certeza de que la base de conocimientos que tenemos es sólida, porque tenemos mucha chatarra ahí en nuestra gran base de datos hay un montón de chatarra y de cosas falsas, ¿no? Como decía, se me hace muy interesante lo que dice Cruz, las verdades flotantes. Aceptas una verdad hasta que alguien viene y te convence de otra cosa, ¿no? Y muchas veces, ¿sabes qué? No haces la actualización de todas las demás cosas que estaban ligadas a esa información y entonces empiezas a tener un caos tremendo, ¿no? Pero bueno, ese es el proceso. Y que tiene... Pues fíjate que todo esto de la comunicación es todo una ciencia en el mundo de los negocios, ¿verdad? Es una de las grandes cosas que todos quieren resolver, ¿verdad? Y por eso te digo que, volviendo a lo que hablamos desde el principio, ¿verdad? La parte de que todo lo entrópico que hay en los sistemas de trabajo, o en los sistemas sociales o de trabajo o comerciales, ¿verdad? Del humano, ¿verdad? Que siempre está diseñado pues para ser más eficiente, ¿no? Más productivo, más eficaz, ¿verdad? En lo que haces, y al final ahí en medio de todo ese sistema, tu sistema nervioso pues es la comunicación, ¿verdad? Y mientras ese sistema nervioso, digo, y te digo porque he visto sistemas super machines, ¿verdad? Muy perros, ¿verdad? Donde dices, ay, hijo, pues aquí sí tienes control, ¿no? Pero a la hora de la hora, pues cuando le mete la mano a alguien, ¿verdad? Que tiene que intervenir un humano, pues es donde empiezan las fallas, ¿no? Y eso siempre me ha llamado la atención. Digo, oye, pues todo lo que se invierte, los tiempos hora de los desarrolladores de software, los tiempos hora de todo el mundo, ¿no? Metiéndole diseño, ¿verdad? Pero al final hay un elemento, ¿verdad? Y es que en el momento en que se conecta ese sistema, ¿verdad? Las mentes humanas, ¿verdad? Cómo generan problemas y errores, ¿verdad? Simplemente el hecho de que te caiga gordo de enseguida, ¿no? Y que no le mandes la información que quiere, ¿no? O se la mandes incompleta y ahí ya se fastidió todo tu sistema perfectamente diseñado que habías pensado, que obviamente ya se volvió imperfecto, ¿verdad? Por eso. Sí, Entonces inviertes mucho dinero para meter orden y entra un caótico y te lo desordena. sí, es bien sencillo. Es bien sencillo. Entonces, al menos en la consultoría, pues yo les digo, no, hay que crear caos, pero en las ideas, ¿verdad? En las transformaciones, ¿verdad? Pero no se metan caos entre ustedes, porque entonces ahora sí, ahí ya estamos valiendo sombrilla, ¿no? Sí, fíjate que veíamos aquella vez que hablábamos del caos, el caos creativo y el caos destructivo, ¿no? ¿Cómo? Perdón, se perdió la Veíamos, comunicación. recordarás en aquella plática del caos,
Digamos que hay un caos creativo y un caos destructivo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, el caos constructivo es exageradamente productivo, ¿verdad? Si lo quieres llamar así, ¿verdad? Puedes encontrar grandes jugadas, como yo digo yo, ¿verdad? Grandes jugadas dentro de pequeñas cosas. Explotar esas reservas ocultas, ¿verdad? Que también le llamo yo así aquello que está escondido, ¿verdad? Y que es muy grande y poderoso para transformar algo o alcanzar el objetivo que estás buscando. Y la única llave, ¿verdad? Que yo he encontrado es meterle disrupción, ¿verdad? Caos, ideas zafadas, locas, cosas que crees que no van a funcionar, pero a lo mejor metidas de una manera distinta, ¿no? Y lo puedes ver en muchos ejemplos en los negocios, ¿verdad? Por ejemplo, el post-it, ¿no? El pegamento fallido, ¿verdad? El pegamento fallido que luego le encuentras una aplicación, ¿verdad? En lugar de al revés, ¿verdad? La idea era encontrar un super pegamento, ¿verdad? Y encontrar un pegamento tan malo que se despegaba, ¿no? Pero ya aplicado o instalado en una idea diferente, ¿verdad? ¿Cómo te da ese poder de negocio, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Un potencial tremendo. Creas algo que no existía, ¿verdad? Y que todo el mundo necesitaba, ¿verdad? Entonces, esas son cosas fabulosas, ¿no? Que suceden Fíjate cuando que, estás experimentando, a veces inconsciente y a veces consciente, ¿verdad? fíjate que una de las cosas interesantes también es las tecnologías olvidadas, que de repente las reencuentras y dices, oye, ¿por qué no lo habíamos hecho, no? Algo que es viejo son los papalotes para sacar agua en los ranchos. No sé si los has visto, güey. Son unos molinos de aire para sacar el agua. Ajá. Y fue una tecnología que se olvidó, fue cayendo en desuso y Pues un tornillo de Arquímedes, ¿no? Un tornillo de Arquímedes y con eso haces todo. Algo que se inventó que en la edad de piedra, yo creo. sí, sí, sí. Y ahora con los aerogeneradores, pues volvió a tomar mucha importancia, ¿no? Claro, claro. Hay ideas que, por ejemplo, para cierto caso no te funcionan y son ideas que vetas permanentemente, ¿no? Y Fíjate, algo bien que te puedo explicar aquí es que, o te puedo platicar más bien, es que el 90% de las ideas sí, falla porque sea una mala idea. Entonces, en muchas empresas me ha tocado, no sé, que alguien propone una idea y lo todo, órale, está suave. Y luego no falta el que dice, no, hombre, eso ya lo intentamos como 10 veces hace como 15 años, güey, y no funcionó. Pues no va a funcionar. Espérate. Entonces, la pregunta que yo siempre hago, le digo, mira, esa es la idea. El problema es cómo le ejecutaron. Platícame cómo le ejecutaron. Y yo les hago nada más 3 preguntas para saber si le ejecutaron bien o no. La pregunta número 1 es, ¿le asignaste tuviste un recurso humano que se encargara de eso? O sea, un champion, ¿verdad? O un project manager. ¿Sí o no? No, pues no. Normalmente es no. Segunda pregunta, ¿le asignaste recursos financieros a esa idea? ¿O pensaste que se iba a hacer así con aire? No, pues no le pusimos presupuesto. Ok. Tercer pregunta, ¿tuvieron tiempo para echarla a volar la idea? Porque pues a veces no todo el mundo corriendo y nadie le pone atención, ¿verdad? Aunque sea, no haya líder ni nada, pero nadie le puso tiempo, ¿no? No, pues traemos, pues no. Digo, no, pues es que no es la idea, es la ejecución, ¿verdad? O sea, si no tienes recursos, no le das tiempo y no tienes un champion, esas 3 cosas son básicas para que un proyecto se genere en algo, ¿no? Termine en algo. Y ahí está, ¿verdad? Es el problema ahora de ejecución. Entonces yo siempre digo, no, aunque sean ideas viejas, ideas que no funcionaron, lo que hay que validar eso y hay que asegurarnos es de su apropiada ejecución, ¿no? Si no, mejor no lo hagan porque si le falta recursos, le falta el mono que lo haga y falta el tiempo, cualquiera de esos 3 recursos te tumba un proyecto, ¿no? A falta de esos 3 recursos, la falta de cualquiera de los 3, te tumba un sí, proyecto, ¿no? Entonces, es eso así, ¿no? tiene mucha razón, porque hay Olvídate. ideas mal implementadas que pueden ser importantes, ¿no? Si las implementas bien.
Y hay una cantidad espantosa de ideas que pudieron ser brillantes y exitosas y no fueron. Pero no quiere decir que sean malas ideas, ¿no? Sí, y Tienes que luego volverlas a echar a volar, pero ya con esa perspectiva. muchas veces el entorno es muy complejo y crees que todas las soluciones tienen que ser muy complejos. Tienes el caso de que cuando fueron al espacio llevaban plumas para apuntar y no Sí, sí, tenían sí. las plumas, ¿no? Sí sabes eso, Los ¿no? rusos, ¿no? Los americanos. Los La americanos competencia por la pluma. llevaron plumas. Entonces hicieron un proyecto que les costó $1,000,000 para hacer una pluma que funcionara en el espacio. Cuando se Sin reunieron gravedad, pues. los rusos y los americanos, le preguntaron a los americanos, ¿cómo resolvieron ese problema? Y dice, pues usamos lápiz, ¿no? Sí, un lápiz se acabó. No necesita gravedad, ¿verdad? Esta Nada gravedad. más fuerza. Sí, sí, y hay muchos, no hay muchos. Mira, hay un caso muy sonado, también viejito, de la Colgate. Gol, ¿verdad? Comercialote aquí, pero a lo mejor no es un comercial a favor de Colgate, ahorita se van a dar porque cuenta por qué. Pero Colgate hizo un estudio de mercado. Hubo un tiempo en que Colgate estaba un poco, la pasta de dientes Colgate, el mercado de pasta de dientes estaba muy competido, muy comprimido, muy difícil. Y Colgate empezó a perder market share, ¿verdad? Participación de mercado. Pues el director en aquellos años de mercadotecnia y ventas, pues no daban una, o sea, no podían mejorar las ventas y punto, ¿no? Pues juntaron a expertos de mercadotecnia, gastaron millones de dólares en estudios de mercado, etcétera, 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 ¿no? Total que pues se desesperaron y como 2 años después, pues al dueño de la empresa, en aquel entonces más bien al director de la empresa, no al dueño, se le ocurrió decir, güey, voy a preguntarle a toda la raza, a lo mejor se le ocurre una idea diferente, ¿no? Pues juntó ahí a la tropa, ¿no? A operadores, supervisores, jefes de línea, ¿no? Y les preguntó, oigan, pues traemos esta bronca, ¿no? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? No, en los 30 segundos levantó la mano un cabrón, güey. Perdón por lo del francés, levantó la mano una persona, ¿va? Y le dijo, a ver, ¿qué puedes hacer por nosotros? Dice, no, pues muy sencillo, vos, hagan el hoyo más grande. ¿Verdad? ¿Cómo el hoyo más grande? Pues el hoyo donde sale la pasta. Ah, ok, ¿y esa es tu idea? Sí, pues está bien sencillo. Y ya, pues al principio la anotaron ahí como una idea, pues como que no, pues cómo, ¿verdad? Pero después cuando la analizaron y empezaron a ver la idea, ¿verdad? Realmente la idea, dijeron, ok, la pasta de dientes, ¿verdad? Tú la pones horizontalmente, ¿verdad? Tú la aplastas y sale horizontal el producto, ¿verdad? Entonces, si tú le agregas medio milímetro, ¿verdad? A la apertura de donde sale la pasta, pues tú ya tienes el hábito de ponerle cierta cantidad de pasta, aunque no te das cuenta, ¿verdad? Casi siempre va a estar muy ahí cercano a la misma cantidad, pero obviamente va a tener medio milímetro más, ¿no? Que tú no vas a notar nunca, ¿verdad? Entonces, pero eso genera un 5 o 10%, digamos, ¿no? Del volumen total de la pasta, ¿no? Ese medio milímetro, ¿no? Y entonces, pues lo hicieron, ¿verdad? Nomás fue un simple cambio de ingeniería de producto, ¿verdad? Y aumentaron las ventas de Colgate entre el 15 y el 20%, ¿verdad? En un periodo bien corto. Entonces, después de 2 años, ¿verdad? Estar invirtiendo millones de dólares. La idea fue muy simple y vino de un cuate ahí de producción, ¿no? Y posteriormente, pues sí te diste cuenta que de repente hubo un boom en las pastas de dientes de que generaron ciertos modelos que la aplastabas y que te salía así como un tipo, ¿cómo se llama? Un squeegee, ¿verdad? Y otras que eran automáticas y otras hasta eléctricas, ¿no? ¿Por qué? Porque encontraron que la idea no era estar en lo mismo, ¿no? Sino cómo tú consumías más, ¿verdad? Sin quererlo, ¿verdad? O sin saberlo, ¿verdad? Y olvídate, o sea, una idea súper sencilla que valió miles de millones de dólares para Colgate. Oye, pues hubo también lo del foco Osram, no sé si te acuerdas de eso. ¿El foco qué? El foco Osram, el foco incandescente. Ok. Ajá. Cuando empezaron a fabricarlo, se puso de moda y las ventas se fueron al cielo. Y en el siguiente año crecieron al doble y en el tercero se estancaron. Y para el cuarto empezaron a decrecer y dice, pues, ¿qué está pasando?
y hicieron muchos análisis y todo. También salió uno, oye, pues no hagan los focos para siempre, háganlos que duren menos, ¿no? Y efectivamente le cambiaron los focos y ahora los focos son desechables, ¿no? Te duran poco tiempo, ¿no? Que le llamaron pomposamente obsolescencia programada. Y de hecho es uno de los criterios que usan muchos fabricantes, ¿no? ¿Para qué, perdón? Había un señor que hacía tan buenas refacciones que se murió de hambre, ¿no? Sí, que de hecho ese es algo que los negocios hacen ya en últimos años, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas que, no sé, la primera lavadora que compraste, cuánto tiempo te duró, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que a nosotros nos duró toda la vida, digo, yo desde que mi mamá lavaba hasta que falleció usó la misma lavadora. Era una lavadora bien hecha para durar 30 años, ¿verdad? Y ahorita te dice, ¿cómo va a lograr una lavadora 30 años? No, pues fácil, 20, 30 años, ¿verdad? Con 2 o 3 mantenimientos muy sencillos que de repente nada más era la banda, porque en aquellos años tenían banda, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera, y ya jalaba, ya tenías 20 años de vida, ¿no? 20, 30 años de las lavadoras de tu vida, y ahora no, los productos están diseñados para una vida útil, ¿verdad? Como la mayoría de los componentes son electrónicos, ¿verdad? Miren ahora es al revés, dicen, ok, esta lavadora va a ser para 5 años, ¿no? Y tú te vas a dar cuenta que cuando se te vence tu garantía de producto, al mes, a los 2 meses, ¡pum!, falla, ¿verdad? Como las baterías de los carros, ¿no? Si te dicen que son 4 años, 4 años te va a durar, ¿verdad? Exactitos, casi va a pasar un mesecito, 15 días después de eso, y ahí va a tronar, ¿verdad? Pero así es el mundo de los negocios ahora, ¿verdad? Mucho consumo. En las computadoras se ve, ¿no? Cada año te inventan sistemas operativos más pesados que sí, un momento en que se te vuelve tan lenta la máquina que pues, cambio, ¿no? Una función de 1000 que tiene, ¿no? Pero te ocupan. Fíjate, me acuerdo que el primer sistema operativo, que era el CPM, bueno, ya para las PCs, pesaba 2K de memoria. Con eso hacías todo. Y tenías un Basic en ROM de 4K. Pues habla más fuerte, Marcos. Perdón. Ah, sí, ándale ahí. Te comentaba que uno de los primeros sistemas operativos que apareció fue el CPM y tenía de peso 2K. Ahorita traen 64 gigas o algo así. Impresionante. Y te funcionaba sin problema, nunca se te descomponía, ¿no? Y podías hacer lo mismo que puedes, bueno, en el ambiente visual. Sí, eso es algo, ¿cómo se dice? Increíble, ¿verdad? El avance de todo eso, pero te iba a contar otro caso que se me fue. Ahorita me acuerdo, tú sigue platicando, porque ahorita me acuerdo de lo que dijiste, algo te iba a comentar y se me fue. Fíjate, en el caso del iPad, yo la primera iPad que compré, la primeritita que salió, no la quise actualizar. Ya he comprado los modelos siguientes, pero ahí la tengo sin actualizar y es increíblemente muy rápida y muy eficiente. Y no permití que me la descompusieran con actualizaciones, ¿no? Sí, pues ahí estuvo bien. Que ese es el error, ¿verdad? Y sí me he dado cuenta de que es un error. Por ejemplo, cuando viene una actualización de Windows, digamos de la versión 10 a la versión 11 o a 12 o la que aplique, y ahí está el error, ¿verdad? Si tu computadora está diseñada para el Windows 10, ahí déjala, ¿verdad? Windows 10 hasta que ya de plano no corra un programa, pero casi todos los programas corren en esos ambientes operativos, ¿verdad? Entonces, pero si le haces el upgrade, de repente llega un momento en que tu máquina ya no está diseñada para ese sistema operativo. Y es donde se vuelve lenta, ¿verdad? Y luego ya dices, no, este mugrero ya no sirve, ¿verdad? Y tienes que comprar otra, ¿no? Sí, entonces en realidad lo que deberías de hacer es desinstalar tu sistema operativo, ¿verdad? Y reinstalar el que tenía, ¿verdad? Que ahí está disponible en el... Y lo mismo con los programas, ¿eh? Sí, pues nomás pues, es una chambita, ¿verdad? Pero al final lo puedes hacer, ¿no? Y la mayoría de los programas va a correr, ¿verdad? O sea, los que usas normalmente. Tu correo o el Office van a correr, ¿verdad? Pero, pues no, ya no tienes un sistema operativo más complejo, ¿no? Que a lo mejor lo que ayude es a mejorar los gráficos o a
a ciertos problemas, digo, a atender ciertas necesidades de comunicación o otro tipo de cosas que a lo mejor ni usas, ¿no? Sí, fíjate, yo dejé una computadora con XP y funciona de maravilla, rapidísimo. Sí, yo esta que traigo, esta era para Windows. Ahorita que va a versión, va la 11 o la 12. Creo que la 11. Yo estoy con el 10 todavía, he querido cambiar. Sí, creo que esta debería estar para la 10, pero a mí me llegó la actualización y le puse que sí, para que me pusiera la 11. Y se me volvió más lenta. Y uso lo mismo, o sea, no he cambiado el uso, o sea, sigo siendo lo mismo, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué no le leí, ¿verdad? Hay que leerle qué es lo que hace ese nuevo sistema operativo, y si nada de lo que está ahí te sirve, pues no lo actualizas, ¿verdad? Así déjalo. De todas maneras, pasan ciertos años actualizándose los sistemas, las versiones, ¿no? De los sistemas nuevos y anteriores, ¿no? Pero pues es lo mismo. Todo eso es información, es totalmente inmaterial, ¿no? Lo que es material es el recipiente donde cae o donde usa la información. La información en sí misma es inmaterial, ¿no? Ya me acordé del caso que te iba a platicar, Marcos. ¿Si has oído el enigmático caso de la General Motors del helado de vainilla? No, platica. Está muy interesante porque resulta que ese fue un caso, creo que en Brasil, ¿verdad? Entonces en Brasil hubo una persona que compró un vehículo de General Motors y después de cierto tiempo que lo compró nuevo, ¿no? Y después de cierto tiempo, pues un día habló a la agencia, ¿verdad? Y al hablar a la agencia les dijo, bueno, pues ¿cuál es el problema de su carro? ¿Sabes? Que está bien extraño. Cuando voy a la nevería y pido helado de chocolate, mi carro arranca. Pero cuando pido helado de vainilla, no arranca, cabrón. No, pues este güey está loco, cabrón. Pues, lo mandaban siempre a... Está loco este cabrón. Pero como a la cuarta vez que llamó, casualmente, había un ejecutivo haciendo una auditoría de General Motors en la sucursal. Y alcanzó a escuchar la llamada de ese señor, que había hablado como 4 o 5 veces, ¿no? Y le dijo ahí a la persona, espérate, escúchalo, ¿no? ¿Cuántas veces ha hablado ese señor? No, pues como 5, ¿no? Pero ese señor está loco, dice que cuando compra helado de chocolate, arranca el carro, que cuando pide helado de vainilla, no arranca, está loco. No está loco. Vamos a ver por qué. Algo tiene ese carro. Ya lo hemos revisado aquí un montón de veces y no tiene nada. Pues vamos a revisarlo. Total que ese señor, que era un ejecutivo, un alto ejecutivo de General Motors, le habló al señor, le dijo, oiga, me hablaron de esto y esto, sí, a ver, platíqueme. No, pues yo arranco mi carro, voy a la nevería, hago el carro, compro helado de chocolate, me regreso, prende mi carro y me regreso. Vuelvo a arrancar el carro, voy a la nevería, pido nieve de vainilla, regreso a mi carro y no arranca. Bueno, déjame ir con usted, ¿no? Y fue. Y efectivamente, cuando compraba helado de chocolate, el carro andaba, y cuando compraba helado de vainilla, no arrancaba. Entonces, dijeron, cabrón. Y el vato, como pues tenía poder, ¿verdad? Ese ejecutivo dijo, a ver, tráete 2, 3 ingenieros de esto, necesito saber, encontrar qué está pasando, ¿no? No puede ser posible que tenga que ver con ¿qué compres? ¿Qué relación tiene la compra con el carro, no? No tiene ninguna. Pues también, total, que para no hacerte el cuento largo, fueron a hacer eso. Y se dieron cuenta de que no era precisamente el helado, sino el tiempo en que el señor tardaba y el tiempo en el que tardaban de despacharle los 2 helados. Resulta ser que había un componente, que no sé qué rollo, que tenía un defecto y que si tú te tardabas más de cierto tiempo, ya no arrancaba el carro. Entonces el helado de chocolate se lo servían más rápido que el de vainilla por una sencilla razón, estaba más cerca de la caja. Se agarraban y ahí estábamos. Si iba el de vainilla, que el de vainilla tenía que dar la vuelta, no sé qué, por el helado, de regresar. Y con ese tiempo ya había pasado con el carro, que ya no arrancaba.
Pero para detectar eso se tardaron unos 2, 3 meses, tratando de saber el por qué y qué componente era el que presentaba la falla, ¿no? Porque efectivamente los mismos ingenieros que fueron hicieron 2 o 3 pruebas y decían, no, no lo podemos creer. Cuando compré el helado de chocolate sí prende y el de vainilla no prende, cabrón. O sea, no, güey, o sea, no cabía la ciencia ahí, no había ciencia en el rollo, ¿no? Hasta que encontraba, ya no me acuerdo ni qué componente era, ¿no? Entonces ahí la experiencia de General Motors y de ahí se generó toda una filosofía, es de que nunca dudes de la palabra de tu cliente, ¿verdad? Porque tiene razón, ¿verdad? En lo que está diciendo. No están locos, no inventan cosas, son casos reales, ¿no? Y ahí encontraron la solución, repararon los carros que tenían esa falla y listo, ¿no? Entonces, ese es el enigmático caso del helado de vainilla, ¿no? Ahí lo tengo documentado, te lo voy a mandar por escrito. No, está muy Y está bastante interesante de cómo a veces queremos entender algo desde el punto de vista de la lógica, ¿verdad? Y no de la intuición, ¿verdad? Si hubieran manejado la intuición ahí, hubieran dicho, algo tiene que ver a lo mejor con el tiempo, ¿verdad? Y no con la lógica, ¿verdad? De cómo funciona un auto, ¿no? Entonces, Fíjate que muy, regresando a la muy interesante. información, es increíble cómo en un espacio tan pequeño esté toda la información en el DNA, toda la información de lo que somos, de cómo tiene que ser nuestra nariz, nuestra boca, nuestros brazos, el color de piel, el funcionamiento del hígado, el funcionamiento del corazón, etcétera, ¿no? Inclusive hasta de recuerdos, ¿no? De recuerdos de nuestros padres que luego se nos filtran por ahí por el ADN. Todos los circuitos neuronales, todos los circuitos neuronales básicos vienen en el DNA. Y el DNA, pues es el tamaño de una célula, ¿no? Es pequeño, pero y está enrollado. Pero si lo desenrollas, va a tener una distancia como de 2 metros. Sí. Te cabe Sí, es una en micras. cantidad impresionante de información en un pequeño espacio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, por eso decía Schrödinger que la vida es entropía, energía e información. Son los 3 componentes de la vida, ¿no? Sí, sí, no, pues este tema me parece que da para mucho, ¿no? mucho de qué hablar. Si ves la información desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de sistemas de cómputo, si lo ves desde el punto de vista de negocios o de interacción humana, social, ¿verdad? La información desde el punto de vista de, por ejemplo, la comunicación interestelar, ¿verdad? Digo, le puse un nombre muy rimbombante, pero vamos a poner la comunicación de aquí a la Luna, ¿no? Para empezar, o de aquí a Marte, ¿no? ¿Cómo va a ser, no? O cómo se comunicó la sonda Galileo, ¿no? Con la Tierra, es sumamente interesante toda esa, cómo la información lo es todo, ¿no? Es oro, como dice, ¿no? La información lo es, ya es ves oro. el primer mensaje que mandó Voyager desde fuera del sistema solar, ¿no? Sistema solar. Es algo increíble, ¿no? Creo que todavía andaba, ahora sí se desenchufó porque ya andaba por la nube de Oort. Y todavía andaba mandando imágenes desde allá, información. Fíjate que fue uno de los grandes diseños, el Voyager 1 y el Voyager 2. Y una de las cosas absurdas también, que cuando transmitió, esto es, el sistema solar nos protege de la radiación estelar. O sea, es como el Sol hace un campo magnético muy grande y nos protege mucho de la radiación estelar. Cuando sale de la magnetosfera del Sol, empieza a mandar información de radiación estelar. Y era una información muy alta y hubo muchos científicos que se asustaron. Ha crecido mucho la radiación estelar porque debería estar entre estos rangos y todo. Y les dice un estudiante, espérenme maestro, aplique la lógica. Si es la primera vez que miden la radiación fuera de la magnetosfera, ¿con qué la quiere comparar? Pues con los estudios que hicieron ustedes. Entonces lo que las predicciones. No hay nada, ¿no? No la radiación. Los demás eran puras teorías, ¿no? Los demás eran puras teorías, o sea, la radiación ha subido
lo que queda en evidencia que el cálculo que habían hecho de ella era equivocado, ¿no? Pero inclusive hubo hasta noticias de periódicos y se hizo la alarma de que la radiación estelar estaba aumentando, ¿no? Oye, y fíjate que ya desplegaron el nuevo telescopio, el Webb. Está súper interesante, ¿verdad? Sí, 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 va a estar impresionante. A ver si un día hacemos un programa. ¿Cuándo entra en operación, verdad? Porque ahorita ya lo mandaron, pero ¿cuándo se coloca y 4 entra de en operación? diciembre y ya está desplegando su disco. Esto es, Ya se desplegó entonces. sí, ya se está desplegando. Órale. Y se espera que pronto ya empiece bueno, pronto puede ser en junio, ¿no? No, va a estar súper interesante, sí, con el Hubble, ¿verdad? Sí, con Que el se llegaba a los confines a los confines conocidos del universo, ¿verdad? Es que es varias veces más poderoso, ya perdí la cuenta, ¿verdad? Olvídate, nos va a traer algunas noticias bastante interesantes, ¿no? Sí, hay que estar pendientes de eso. ¿Eh? Hay que estar pendientes de eso. Y a lo mejor Claro. estaría interesante hacer un programita de telescopio, deja prepararlo. Y a lo mejor una vez que empiece a generar datos, ¿verdad? Por ejemplo, hay una foto muy interesante, ¿no? De una foto que se supone que es la foto más lejana que ha tomado cualquier objeto humano, ¿verdad? Del universo, lo más lejos. Y cuando analizan la toma, pues aparecen muchos puntitos, ¿verdad? Como estrellas, ¿verdad? Pero pues luego ya cuando lo empezaron a analizar y se recolectó más data, ya es que dejan a veces los telescopios fijos, ¿verdad? Durante varios días, ¿verdad? Para que estén Sí, recopilando la misma abierto información. el diafragma del... Y no, pues resulta que eran puras galaxias, ¿no? Todas esas. Entonces tú, hijo, pues ¿cuándo vamos a llegar hasta al meollo, verdad? Claro, hay una teoría de hasta dónde está en expansión el universo, ¿no? Pero hasta ahorita el humano no ha sido capaz de ver en realidad dónde termina el universo, ¿no? Son especulaciones. Sí, y fíjate que el Hubble sacó fotografías muy hermosas, ¿no? Hay una constelación ahí del gato y algunas otras muy bonitas, ¿no? Yo Y creo que luego también está la fotografía del objeto hasta ahorita encontrado más grande, ¿no? Que es una nube de gas así como expandida, que son 4000 años luz, ¿no? Lo que abarca de un lado a otro ese objeto, ¿no? Entonces cuando te pones a imaginar 4000 años luz, dices tú, cabrón, no puedo imaginarme la dimensión de aquel objeto, ¿no? Y se ve perdido en el espacio ese objeto. ya ves la teoría de Laplace, pensaba que la galaxia era puros gases, ¿no? Puras estrellas. Sí, Como esas son las Galileo, protoestrellas, Galileo, protoplanetas. claro, Galileo que consideraba que los cometas eran aberraciones ópticas, ¿no? Sí, Que le fue, sí. para que veas que hasta los Ha cambiado mucho en 400 años, ¿no? La astronomía, ¿no? en 400, en 30 años ha habido más No, cambios. no, pero me refiero a que de Copérnico y de Galileo para acá, ¿verdad? Empezó la revolución increíble, ¿no? De lo que se pensaba que era la bóveda celeste, ¿verdad? Porque antes nada más era eso, ¿no? La bóveda. Antes era una capa llena de hoyos, unos, para otros era la manifestación de los dioses, para... Fíjate Y que, para los más listos eran referencias, ¿no? Referencias de navegación, ¿verdad? Pero a eso es a lo que me refiero, ¿no? fíjate que hay una cosa, a veces le pegan, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, él decía que había varias esferas, ¿no? Y decía que después de la Tierra había una gran esfera de fuego. Entonces, volteas al cielo, ¿dónde está la...? Y cuando mandaron una de las primeras zonas, iba detectando la temperatura y de repente entró a lo que es la termósfera y donde suben las temperaturas altísimo, ¿no? Dije, macho, esta era la esfera de la que hablaba Aristóteles, ¿no? Pero se debe a la radiación, que es una parte donde hay demasiada
Sí, y tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque si tú no supieras nada, ¿verdad? Hubieras vivido en aquella época, decías, pues todo es esférico, ¿verdad? O sea, la luna es esférica, las estrellas se ven esféricas, el sol es esférico. Pues debe Inamovibles. estar en una esfera, ¿no? No en Bueno, un mira, cuadrado, un triángulo, ¿no? dicen No, que no si en no hubiera cuadrado. microscopio ni telescopio, Aristóteles tendría una respuesta para todo, man. Aristóteles y quizás alguno que otro genio que no conozcamos allá de esos 150,000 años perdidos que tiene el humano de historia, ¿no? Sí. Debe Bueno, haber ahí 2, 3 genios increíbles, ¿no? fíjate que ese es otro tema que se me hace muy apasionante, ¿no? Porque realmente conocemos, ¿cuánto? 10,000 años de la historia del hombre, pero ¿qué pasó en los otros 150 o en el otro? Sí, ese es otro tema, ese es otro tema. De las civilizaciones anteriores a esta, ¿no? Y de hecho, por ahí se están encontrando algunos restos de civilizaciones antiguas, ¿no? Aquí Y hay allá. fíjate que la otra vez leí un artículo de por qué sucedió. Mira, porque cada vez tiende más el tiempo en el que el Homo sapiens apareció en la Tierra, ¿no? Ahorita ya andan 200,000 años, empezó en 120,000, después se fue a 150,000, después a 170,000, los vestigios más antiguos del Homo sapiens. Ahorita anda cerca de los 200,000 años atrás, ¿no? Entonces tú dices, ay, cabrón, pues ahora son 200,000. Pues, ¿qué pasó de...? Nosotros tenemos historia, ¿qué te gusta? De unos 20,000 años para atrás, a lo mejor ahorita, No, en no, este menos, momento. menos, menos, menos. Quizás menos. Pues, ¿qué pasó en esos 180,000 años, ¿no? Y hay unos estudios pues de antropólogos, ¿verdad? Y todo, que han estudiado todo esto. Y pues cuando el mundo tenía varias especies humanas, ¿verdad? Las más conocidas por nosotros, pues es el neandertal, ¿verdad? Y el Cromañón. hombre, el Homo sapiens del Cromagnon. Pero en esa época había como 8 o 10 especies humanas compitiendo por los mismos recursos. Entonces dice que esa guerra que hubo durante 120,000 años, ¿verdad? Que al final triunfó nuestra especie Homo sapiens, ¿verdad? Sobre todas las demás. Y que apenas el neandertal desapareció hace bien poquitos miles de años, ¿verdad? Es cuando se termina y es cuando empieza el desarrollo verdadero del Homo sapiens, ¿verdad? Porque tenía competencia, no era tan sencillo desarrollar una civilización humana, ¿verdad? Como la que conocemos, porque había una competencia feroz, ¿verdad? Por recursos, espacios territoriales, fotos de casa, sitios de recolección de alimentos, ¿verdad? Agua, todo era una guerra y hay unos vestigios muy, muy importantes, ¿verdad? De estos combates que sucedían entre humanos, ¿verdad? Porque pues hay restos de Homo sapiens con hachas enterradas y lanzas, ¿verdad? Y hay vestigios de neandertales, por ejemplo, con lo mismo, ¿verdad? Lanzas enterradas, hachazos en la cabeza, fracturas por golpe, ¿verdad? O por flecha. Claro, al final la tecnología humana empezó a ganar, ¿verdad? A través de la flecha y el arco, ¿verdad? Que fue uno de los grandes inventos de los Homo sapiens. Oye, y fíjate que hay una Siempre hay teoría, cosas muy raras, ¿no? una teoría La medio. guerra siempre nos ha ayudado a evolucionar, fíjate qué curioso, ¿no? Oye, hay una teoría así medio simpática que puede tener algo. Dice que el Homo sapiens sobrevivió por correlón. ¿Cómo? Que el Homo sapiens sobrevivió por correlón. Sí. Porque el Cromañón y el hombre en Netherland eran más inteligentes y más fuertes que el Homo sapiens. O sea, tenían una estructura física más grande, el cerebro más grande, etcétera, y sucumbieron. Entonces se dice que el Pero Homo fíjate que dicen huyendo, que ¿no? esa especie neandertal tenía dos grandes defectos. Uno era que su reproducción no era tan continua como la del Homo sapiens. Esa es una teoría. Obviamente todas son teorías, ¿verdad? O sea, todas. Y la segunda es que no tenían tan desarrollado su sistema de comunicación verbal. Era más compleja la del Homo sapiens y se reproducía más rápido.
Entonces creen que ganó por números y por poderse comunicar rápido a través de la lengua, ¿no? Que los neandertales batallaban un poquito más, ¿verdad? Y efectivamente eran más sólidos, ¿verdad? Más grandes, más fuertes, ¿verdad? Un neandertal equivalía a 2 humanos, ¿verdad? En una pelea, ¿verdad? Entonces, Ahora, fíjate que también, está bastante interesante lo que se está desarrollando, ¿no? Porque sí, ese conocimiento apenas es nuevo, ¿no? Todavía le falta un rato, ¿verdad? y además sabes que los Para tabúes, conocer. los tabúes que se hacen los mismos científicos muchas veces, por ejemplo, establecer, ¿no? La edad de piedra, y bla, 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 la edad de... Y de repente Sí, te encuentras, por ejemplo, Göbekli Tepe en Turquía, un centro ceremonial con 1000 años. Entonces tú dices, oye, pues espérate, los cazadores no tenían centros ceremoniales, las religiones aparecen con la civilización, etcétera. Y ves tú columnas de 10 toneladas que fueron movidas y esculpidas con mucha precisión, ¿no? Entonces, para esculpir una piedra, pues necesitas tener cinceles, marros mínimo, ¿no? Y para tener marros, pues necesitas tener toda una industria de metal, ¿no? Y para tener industria de metal, pues realmente necesitas tener una masa crítica de gente y una masa crítica de industria, de productos industriales para poder hacer eso. Entonces quiere decir que debieron haber civilizaciones avanzadas. Ahora también, por ejemplo, el caso de los libros que encontraron en Egipto, donde dicen una genealogía de cerca de 40,000 años de faraones, y los científicos dicen, ¿sabes qué? Está bien hasta esta dinastía. Para atrás y es invención. Pero ¿cómo que le crees una parte y lo demás es mentira porque no lo crees, ¿no? Porque no crees que haya habido faraones hace 40,000 años. sí, lo que pasa es que vas armando la historia con información que tienes, ¿verdad? Por ejemplo, cómo ha cambiado la visión de lo que era un dinosaurio, ¿verdad? Que al principio el dinosaurio era una lagartija gigante, ¿no? Y después ya con las pruebas pues otro tipo de pruebas más forenses, ¿verdad? Antropología forense, más especializada, ¿verdad? Se dieron cuenta que, pues no, ¿verdad? O sea, la imagen de Hollywood, ¿verdad? Es la que prevalece en la mente de la gente, ¿verdad? De lo que es un dinosaurio, ¿verdad? Y ante las nuevas hallazgos y descubrimientos y análisis, pues no, ¿verdad? Se parecía más a lo que es, ¿verdad? Lo que quedó de los dinosaurios, ¿verdad? Los pájaros, ¿verdad? De hoy, ¿verdad? Nomás que de un tamaño, una escala impresionante, ¿verdad? Los dinosaurios, pues sí, tenían piel gruesa, ¿verdad? Porque han encontrado vestigios de piel, ¿verdad? El dinosaurio. Y vestigios también de los dinosaurios emplumados, ¿verdad? Entonces ahora el tiranosaurio Rex, pues sí, es un animal con dientes y todo, ¿verdad? Pero emplumado, ¿verdad? Con plumas en todo el cuerpo, y va a ir cambiando, pero efectivamente los huecos los llenamos con información actual, ¿verdad? Y pues ¿para qué? Pues para ir dando un antecedente, una historia, ¿verdad? Y sucede lo mismo ahí, ¿verdad? Con los faraones o con cualquier tecnología vieja o concepción, ¿verdad? De cómo era la vida hace 20,000 años, ¿no? O hace 50,000 años, ¿verdad? La realidad es que no sabemos mucho, ¿verdad? Todo lo llenamos con pedacitos, ¿no? Los huecos los llenamos con información de la que quisiéramos nosotros que cuadrara, ¿verdad? Para esas épocas, pero la verdad es que, pues no, hay mucho error de información ahí, ¿verdad? Hablando de información, ¿verdad? Oye, Hugo, pues ya Pero nos no, aventamos más de una hora. oye, sí, porque ya Tenemos tengo que que ir dejar con el algo de chavo, tema para la siguiente yo creo que semana. aquí le dejamos y luego ya le seguimos, ¿no? Oye, igual lo guardamos, lo pendiente para la siguiente semana. Órale, pues. Por cierto, entramos al análisis de la mente. Va a estar interesante. Pues ahí tenemos, mira, lo bueno es que de las charlas de ciencias siempre va a haber algún tema hasta que dejemos de existir. Prometido. O sea, sí, no nos la vamos a acabar nunca. Entonces, vámonos, vámonos con lo que en el momento aplique, ¿verdad? Y hasta ahorita, pues, ha estado todo muy bueno. Muchas gracias, Marcos. No, al contrario, Va a muchas ser muy gracias. buen año también para nosotros. Igualmente, feliz año a todo el mundo y ojalá los veamos por aquí. Claro. Gracias.
Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, Hugo. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.